Cordial saludo, mi nombre es Karen Lorena Escalante Jacome, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán de la especialización en gerencia del talento humano. A continuación, expondré acerca de la estructura organizacional algunos de los conceptos básicos. Iniciamos con lo que vamos a encontrar acerca de qué es organización, qué es estructura organizacional, cuáles son los entornos donde se desarrollan las organizaciones, cuáles son los factores que afectan la estructura organizacional y la estructura organizacional por funciones y la estructura organizacional por procesos. Entonces, iniciamos por qué es organización. Organización hace referencia a un conjunto de personas que interactúan por un propósito en común, regidos por las mismas normas, parámetros y liderazgo. Este término parte de las actividades que se hacen bajo una estructura diseñada con los recursos que se tengan disponibles como humanos, técnicos, financieros, entre otros. En términos generales y para abarcar más, organización también puede hacer referencia a cualquier tipo de grupo, no necesariamente algo como entidad, sino también a instituciones, corporaciones, ámbitos religiosos, deportivos e incluso organizaciones al margen de la ley. Luego encontramos que es estructura organizacional. Y estructura organizacional para mí es la columna vertebral de las organizaciones, ya que hace referencia a las distintas relaciones que se tienen entre grupos, divisiones o departamentos de una empresa, además de definir los niveles de autoridad y jerarquía en estas. Para Strategor de 1995, la estructura es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada una de estas unidades. Para mí, la estructura organizacional es propia de cada organización, es decir, que no hay un estándar que diga que todas las organizaciones deben cumplir con una estructura, sino que cada una puede crearla o adaptarla dependiendo de las necesidades que tenga cada organización. ¿En qué tipo de entornos se desarrollan las organizaciones? Tenemos dos tipos de entornos. En este caso son los inmediatos, que hablan más acerca de que los clientes, la competencia, entes reguladores y asesores, es decir, que intervienen en el momento y que por lo general las situaciones ocurren para la toma de decisiones inmediatas en las empresas. Y tenemos los entornos generales, que ya hacen más referencia. Aquí ponemos 4 ejemplos, pero hay muchos más. Y los iniciales serían social, ambiental, político y digital. Muy importantes todos. En el caso de lo social, dependiendo de la actividad económica de pronto de la empresa, ambiental, pues todas las empresas y todas las personas tenemos una responsabilidad con la parte ambiental muy grande. La parte del tema político también aunque a nivel general la política pues afecta a unos de forma diferente que a otros, pues también depende de la actividad económica y si tiene que ver la organización con la política. Por ejemplo, el tema del combustible, el tema del precio de los alimentos, contrabando, exportaciones, las reformas laborales, todo eso, pues también son entornos donde se desarrollan las organizaciones. Y la parte digital, que es una parte muy importante y muy novedosa, muy actual, que aunque muchas organizaciones están todavía atrás, hay otras que ya se han ido adaptando a esta nueva era digital. Tenemos en esta parte los factores que afectan la estructura organizacional. Según Mitzberg, en 1995 habían 5 factores que que afectaban la estructura organizacional en una empresa. Primero, la tecnología elegida. Como hablábamos anteriormente, la parte digital es una parte muy importante y cada empresa decide qué tecnología implementa o no implementa. Perdón. Y pues esto también tiene relación con que si es por ejemplo, una empresa de tecnologías, si es una empresa que implementa tecnologías en sus diseños, por ejemplo, las empresas de automóviles, en la educación, qué tipo de organización es la compañía. También tenemos pues el entorno que rodea la organización, que era el tema anterior. ¿Qué otro factor serían las estrategias que persigue la organización? Es decir, esas metas que la organización quiere alcanzar, cómo lo va a hacer, a través de qué medios. Y hay cosas que pueden suponer
un factor importante en si alcanza o no alcanza esas metas. El tamaño organizacional también, que si es una pequeña, mediana o grande empresa, y la copia de las otras organizaciones, la competencia, en pocas palabras. ¿Qué se entiende por estructura organizacional por funciones y estructura organizacional por proceso? Este tema me gusta mucho. Cuando hablamos de estructura organizacional por funciones, hablamos un poquito más de pasado, aunque todavía se puede ver en muchas empresas, lo enfocamos más al pasado, es decir, que antes las empresas se enfocaban mucho en qué hacía cada persona, qué tarea hacía, qué deberes tenía, qué responsabilidades y si cumplía o no cumplía con esas responsabilidades. Tanto así que a veces se enfocaban tanto en las personas que se olvidaban como de la misión y de la visión que quería alcanzar la empresa como tal. ¿Por qué esto? Porque ahora pasamos a la estructura organizacional por procesos y esta tiene un enfoque diferente pensando siempre en los resultados y orientado hacia el cliente o la satisfacción del cliente. Si por funciones hablábamos de pasado, en esta hablamos de presente. ¿Por qué? Y de presente y de futuro. ¿Por qué? Porque ahora las empresas se están enfocando. eh, Podemos coger como referencia la ISO 9001, la norma que muchas empresas están aplicando a sus procesos, a sus entidades, con el fin de orientar siempre a obtener una satisfacción del cliente. Sí, los empleados son importantes, pero en este caso nos enfocamos primeramente en los procesos misionales, sin dejar de un lado que los procesos de apoyo también empujan a que se alcancen las metas propuestas a través de la satisfacción del cliente, que es lo importante, y de alcanzar un buen producto o servicio brindado. Por último, tenemos las referencias donde se consultó toda la información sobre el entorno organizacional, la estructura y el diseño organizacional, la estructura por funciones, la estructura por funciones al enfoque basado en procesos, etcétera. Muchas gracias por la atención prestada.